El tiempo, Clínica Femenina 2, fue una exhibición individual que tuvo lugar en Buenos Aires durante el año 2014 en la Barraca Vorticista. Incluía 9 objetos poema que se colocaron bajo ese paraguas, la invocación del tiempo, que se sostenía en aquella búsqueda de la felicidad en la fabricación de huellas que ya había advertido Duchamp en el siglo XX, dado que estos objetos, la mayoría de estos objetos, eran objetos encontrados entre los libros de mi madre y de mi abuela ya muertas. De manera que con la invocación al tiempo no hubo mayores dificultades, pero la muestra tenía una bajada, un subtítulo que fue más equívoca, que presentó alguna dificultad. Esa bajada era Clínica Femenina y con un número que era el número 2. Y esto generó bastante pregunta, bastante inquietud. ¿Por qué clínica? Y por fuera de lo que podría pensarse en relación con la clínica tal y como se usa en las artes visuales, como un espacio más o menos informal, de carácter pedagógico, en donde se comparten experiencias. En este caso la clínica, el término clínica, está usado en un sentido más médico o más psicológico, en el sentido de una práctica que registra el sufrimiento humano pensado en términos de enfermedad. Esto es desnaturalizado, el sufrimiento humano no pensado como algo natural, sino más bien como un hecho histórico resuelto en términos de una enfermedad. Y es allí en donde la muestra se plantea como una de una serie de clínicas femeninas que reconocen un punto cero en una muestra que se hizo en Cádiz en el año 2006, que se llamó Unas cosas de nunca acabar, que fueron de objeto poema. Parte de esos objetos poemas fueron retomados y recuperados en la primera clínica femenina que se hizo en Buenos Aires durante el año 2009 en la misma Barraca Vorticista. Y de ahí, digamos, 5 años después, esas clínicas viajan a la segunda clínica femenina, la tercera de estas experiencias con objeto poema, que es esta, el tiempo. A mí, digamos, no me resulta fácil hablar de la propia obra. Yo acompaño a John Brosa cuando dice que la persona menos indicada para hablar de la propia obra es el autor, en este caso, la autora. Decía Brosa, el autor, la autora, da la obra. Sin embargo, yo me veo ante la necesidad de hablar de la obra, en este caso hablar de objeto poema, como una manera de, por un lado, entender qué me pasó en la vida, qué es lo que estoy haciendo, y para eso tengo que estudiar, pero digamos, desde ese lugar, en todo lo que es conceptualización, yo me reconozco como alguien que toma por asalto la teoría, digamos, no viene de lo académico ese afán de conceptualización, sino más bien de una necesidad, por un lado, de entender lo que me está sucediendo y por otro lado, con una necesidad de visibilizar, de hacer visible y de registrar la propia obra. Esta es una necesidad que ya veremos es muy propia del arte feminista, pero no quiero entrar todavía en ese tema, sino más bien hablar de por qué el objeto poema a mí me resultó
funcional para decir lo que tenía para decir en estas ocasiones. El objeto poema es un entre, es una operación de descontextualización, básicamente, en donde el objeto pierde su contexto de producción, pierde su valor de uso y pierde su significado. Y se dirige hacia un otro, hacia el cual dispara sin su consentimiento una ocurrencia que le da sentidos y lo hace ser. Desde este lugar, yo puedo pensar en un objeto poema como en una suerte de puesta en escena. Y esa puesta en escena se daría en el contexto de un escenario pensado como un esquema de organización formal de ciertas conductas deseables y posibles. Y acá estoy tomando, digamos, la definición de escenario de Diana Taylor. Y en esos escenarios se intenta establecer con algún otro un cierto pacto. ¿Cuál sería ese pacto? Sería el pacto de dejarse afectar por una cierta fluencia estética. ¿Y cuál sería en el caso del objeto poema esa cierta fluencia estética? Sería la materialidad de una lengua en ejercicio. Porque el objeto poema plantea la posibilidad de leer un objeto o de mirar una palabra. Plantea entonces la posibilidad de no ser un objeto siéndolo y no ser una palabra siéndolo. Y en esta cuestión, digamos, básica del objeto poema, que tiene que ver con la pérdida de su contexto, la pérdida de su valor de uso y la pérdida de su significado, yo encuentro un recurso privilegiado para abordar ciertas temáticas que son específicamente temáticas feministas. Decir feminismo en mi contexto social, en mi contexto personal, es bien difícil, es difícil. Y decir arte feminista y decir aún género en mi contexto social es difícil. ¿Cuál es ese contexto social? Es cualquier contexto social, artístico, cultural, que no esté, entre comillas, habitado por grupos o colectivos específicamente feministas. Proponer una lectura de mi trabajo, de mi producción, en términos de arte feminista, ha generado respuestas tales como el arte es el arte, yo no soy feminista, ante la pregunta de por qué no ser feminista, respuestas tales como porque no soy agresiva, o porque a mí me gustan los hombres, o porque tampoco soy machista.
preguntar acerca de alguna cierta perspectiva o mirada de género en relación con mi obra suscita respuestas tales como yo creo que el autor se disuelve en la obra y acontece algo más importante. Es decir, son partes de un diálogo loco en donde la pregunta parece que no se condice con la respuesta. Da para pensar que o el que pregunta o el que responde es un tonto. ¿Y qué pasa cuando ni la que pregunta ni el que responde es un tonto o una tonta? ¿Qué pasa cuando la pregunta está valorada, está calificada y el interlocutor también está valorado y está calificado? Yo creo que en este caso lo que ocurre es que no está dado un contexto apropiado para formular estas preguntas. No está dado un contexto apropiado para hablar de arte feminista, de perspectiva de género o de feminismos. Y allí me acompaño de una idea de dos artistas teóricas que son Cabello y Carcelier, que dicen que cuando sucede este tipo de cosas, esto tiene que ver con que no está creado un contexto que haga posible o la formulación de esa pregunta o la producción de una respuesta. Y entonces en ese caso lo que habría que hacer es crear contexto. Y parte del objetivo de este trabajo de registro tiene que ver justamente con crear contexto, en mi contexto, para que yo pueda hablar de mi trabajo en el contexto del arte feminista, en el contexto del arte político. ¿Y por qué? Porque se suscita un problema que es casi un problema ético, porque yo no podría hablar de esto porque no estarían dadas las condiciones para hacerlo, no estarían dadas las condiciones para armar una interlocución alrededor de estos temas, pero por otro lado, yo no puedo desconocer que todo mi trabajo, sobre todo en plástica, en artes visuales, en objeto poema, se nutre de una tradición feminista, toma estrategias que son feministas, aborda temáticas que son feministas. De manera que yo no puedo no decir esto. Porque yo creo que mi obra se inscribe en ese contexto de los feminismos. Porque aborda temas específicamente feministas, como por ejemplo el tema de la libertad, liberación. Recuerdo allí un objeto que llevé a Cádiz, Mimi se fue. Temas específica y particularmente feministas, como es el tema de la expropiación del cuerpo, y recuerdo allí un objeto de Cuerpo Nuestro que fue Pagar con carne, porque aborda y se ocupa de narrativas feministas, cuentos feministas, en objetos que arman historias, como por ejemplo Colador de Alianzas o como por ejemplo Aguante, porque utiliza
una estrategia feminista como es el humor y específicamente dentro del humor la ironía, como no seas pava, como qué soy yo, objetos en donde lo que se hace es desestabilizar el objeto mujer, desnaturalizarlo y ponerlo en otros contextos de producción que descubran que ese objeto cultural, mujeres, es una producción política, no es un hecho natural, porque tiene guiones curatoriales. Mis muestras tienen guiones curatoriales que son particular y específicamente feministas, en el modo en que hay algún elemento en donde se cuenta alguna otra cosa. En este caso, en este dato o en este detalle de poner clínicas de lo femenino, enumerarlas y generar esa pregunta, ¿por qué clínicas de lo femenino? Porque además aborda un modo de producción de los feminismos que tiene que ver con incorporar adentro de la propia muestra espacios de reflexión, como ocurrió en el tiempo, en donde hubo una apertura y hubo una maratón de artistas en una especie de mesa redonda en donde cada cual mostraba modos de encontrarnos, modos de relacionarnos, ideas, pensamientos, donde hubo una ceremonia de cierre. Digamos, esta cuestión hace una suerte de, si se quiere, pedagogía feminista que tiende a explorar y construir modos de conceptualización. A mí se me ocurrió otra frase, que es una frase de Fernando Pessoa, que dice: vivir es surcir, ¿no? Pero cómo se van hilvanando, ¿no?, distintos autores. Entonces pensé que Cristina para mí es una tejedora, ¿no? Es la tejedora. Y en ese sentido es como estar como en la monarquía, ser la reina de la subjetividad, eso del tejido permanente. Lo que hace, y es lo que a mí me interesa mucho, es que toma un restito, una pavadita, algo que encuentra en el bolsillo, un poema que escribió otra vez, el papelito de adentro del bolsillo que quedó de antes de lavar el pantalón, y empieza a urdir cosas con eso, ¿no? Y lo que me llamaba la atención es que empieza a mostrar la trama de lo que va urdiendo, va llevando, ¿no? Va llevando. Y a mí se me ocurría una cosa, como lo estaba hoy mirando lo que había escrito, ¿no? Decía, muestra los puntos, la trama, lo va mostrando, y aún así nunca sabemos cómo hace para que la red sostenga la manada de elefantes que es capaz de cargar ahí. Si lo nombrábamos, alguien lloraba, así que era un tema prohibido. Yo me escondía y susurraba su nombre, Sebastián. Creía que él me escuchaba y me agarraba miedo. Mis dibujos, de todos modos, quedaron a la vista y al principio las clientas de mamá me festejaban. ¡Ay, ella, la artista de la casa! Pero después se acostumbraron. Les importaban menos que el empapelado. Esos monigotes con el pelo verde y las manos gigantes empezaron a darme vergüenza. Los descolgué y los corregí con los lápices del colegio. No existe gente con pelo verde. ¡Qué tonta! Remarqué con negro las cabezas y a una le hice 2 colitas para que se note que era una nena. Acomodé los bordes, así no se veía cuánto me había pasado de la raya. Hice paisajes en el fondo y disimulé las manos grandes del varón con ramos de flores. Como ya había aprendido a escribir, en cada uno puso mi nombre. Estaban perfectos. Cuando mamá los descubrió, pegó un grito. ¿Qué hiciste? Me quedé callada. ¡Los arruinaste!, me dijo. ¡No hay vuelta atrás! Los arrancó a la fuerza, pero los clavos quedaron prendidos a la pared. Resulta indispensable, definir qué quiere decir feminismo, por qué ese singular, cuando en realidad hay corrientes feministas, movimientos feministas, modalidades feministas. Yo allí me gusta tomar
una definición, un acercamiento de Marcela Lagarde, que es antropóloga, una antropóloga mexicana, que define al feminismo como una cultura, y como una cultura que se ocupa de la diferencia solo en el punto en donde esta diferencia acontece injusticia. Y eso marcaría una agenda del feminismo. Esta marca hacia lo que no es justo marcaría una agenda del feminismo, que es una agenda todavía muy fuerte y muy grave. Sabemos que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y en todo el planeta hay situaciones en que están las mujeres que son gravísimas. Yo acompaño en este punto a Amelia Valcárcel cuando dice que ser mujer tiene que ver todavía y penosamente con que no te maten, con que no te paguen menos, con que no te den menos de comer, con que no te violen, con que no te casen. Y el concepto que sostiene y que anuda y cohesiona todos los feminismos es el concepto de género, que es la marca de esa diferencia propia de la mujer en relación con el estándar universal que fue para el patriarcado de Occidente el varón. Es de esto de lo que hablo cuando intento inscribir mi trabajo en la plástica, en las artes visuales, en el contexto del arte feminista, que es un arte político y que es una transversal, no una escuela, y una transversal inestable. Esta sería una manera de integrar políticas con poéticas. Tal vez para ser capaces de trascender lo que todavía nos ocupa, que son poéticas de rescate, poéticas de visibilización, poéticas de supervivencia. Tal vez para poder marchar en esta o en futuras generaciones a poéticas más complejas. Veremos.